Bueno, pues buenas tardes a todos, muy bienvenidos a esta charla coloquio en compañía de Fernando. Os agradecemos muchísimo la asistencia y esperamos que disfrutéis de todo lo que Fernando nos va a contar. Y nada, mi labor esta tarde va a ser presentar y hacer una brevísima, os lo prometo, introducción y ya dar paso a Fernando. Bueno, pues para el que no lo conozca, Fernando José Vaquero Oroquieta nació en Pamplona en 1961, donde ha trabajado toda su carrera profesional como funcionario de prisiones. Es autor, además, de varios libros: uno, La ruta del odio, 100 respuestas claves sobre el terrorismo; De Navarra a Nafarroa, La otra conquista, La constelación masónica, biografía no autorizada del PNV, y además de ser columnista en el digital La Tribuna del País Vasco y colaborador en diversas entidades culturales y sociopolíticas, entre otras Ediciones Pompaelo. Por último, destacar que también es autor de un nuevo título centrado en el terrorismo que ha sufrido España en las últimas décadas por parte de la banda terrorista ETA y sus ramificaciones, tanto sociales, culturales como políticas, cuyas secuelas continúan alcanzándonos dolorosamente, titulado De ETA a EH Bildu, las pieles de la serpiente. Y bueno, mañana viernes Fernando va a dar una conferencia en la Asociación Raíces de Huesca, y por ello desde Vox hemos querido aprovechar su presencia en tierras oscenses para, aprovechándonos un poco de su amabilidad, para que viniese a Binefar y poder contar con su presencia y con todo su gran saber que va a arrojar en esta charla, donde desgraciadamente la marca del terrorismo, como todos saben, continúa muy presente en nuestros días y está de actualidad. A pesar de que desde los medios de comunicación, desde algunos medios de comunicación, y grupos políticos también, se intenta hacer un blanqueamiento de los nacionalismos y de las bandas terroristas, haciéndonos ver que ETA es pasado y que fue su desarticulación fue un logro de la democracia. Pero lo cierto en verdad es que la presencia, como todos sabrán, de la banda terrorista ETA del terrorismo está más presente ahora que nunca. ¿Por qué? Pues porque podemos ver en el Congreso de los Diputados sentados a los diputados, valga la redundancia, de EH Bildu, el brazo político de ETA. También llevamos, como todos bien sabemos, un goteo incesante de acercamientos de presos etarras a las cárceles de las Vascongadas. Y digo Vascongadas, no País Vasco, porque no es un país, son las Vascongadas. O también vemos con repulsa cómo continuamente se realizan homenajes a etarras en connivencia y con el aplauso del gobierno, quien intenta siempre que puede blanquearlo. Por otro lado, y no de menos actualidad, está encima de la mesa el debate acerca de la amnistía, donde se pactan los designios y el futuro de nuestra nación con etarras y prófugos de la justicia. Creemos firmemente que se está subvirtiendo el orden constitucional, que se nos está vendiendo que lo bueno es malo y lo malo es bueno, que la sensación generalizada es favorecer al delincuente y perseguir y cancelar al disidente. Prueba de esto último son las noticias que estamos viendo tras el terrible asesinato de 2 guardias civiles en Barbate, donde en muchas instituciones no se ha respetado el minuto de silencio que se ha solicitado en memoria de ambos guardias civiles. O incluso se ha prohibido también la colocación de banderas a media asta en los cuarteles. Creemos, ¿verdad?, que todos estos ejemplos son muy significativos de lo que estamos viviendo y que todos sobradamente conocemos. Por ello, y para finalizar, hemos querido y hemos creído que poder contar con la presencia de Fernando, aparte de ser un privilegio, es un deber necesario. Y bueno, sin más, yo lo único que quiero es agradecer la amabilidad y la generosidad de Fernando, que ha prestado su tiempo en venir un poquito a contarnos todo su saber acerca de este tema. Y sin más, Fernando, por favor, gracias.
Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, Miguel Ángel, Sergio, Enrique, todos los amigos que habéis venido de Binefar, de Monzón, de Lérida. Para mí es un reto realmente muy fuerte hablar ante todos ustedes, pues porque yo no soy ni un comunicador consagrado, ni un escritor reconocido, autor de bestseller, ni un docente especializado en didáctica y pedagogía. Y además me encuentro pues que por lo que he podido hablar pues es un público patriota, formado, crítico y con muchas inquietudes. Entonces el reto realmente es muy grande. Entonces alguien me ha preguntado, ha dicho, ¿pero terrorismo todavía hoy y los dos con interrogantes? Pues sí. Sí, los dos con interrogantes porque el concepto de terrorismo ahora mismo está cuestionado y hay que ver si el terrorismo se le conceptúe como se le conceptúe, si tiene impacto en la realidad actual, si puede condicionar la vida en el futuro y cómo nos puede afectar. Entonces realmente pues para esta sesión pues yo quería centrarla en tres ejes. Una, lo que es el concepto de terrorismo. Otra, el terrorismo de ETA, porque ha sido dentro de los terrorismos que ha conocido España en el último siglo y medio, pues el que más ha determinado la actualidad política de las últimas décadas. Y luego, pues a lo mejor unos brochazos de por dónde pueden estar los riesgos terroristas a día de hoy, ¿no? Porque vivimos en una etapa dulce en la que aparentemente pues, no estamos sufriendo los latigazos tan brutales que hemos conocido en otras épocas, ¿no? Entonces, pues como no soy ni un docente, ni un escritor, ni un pedagogo, pues voy a leer, lo siento mucho, tengo aquí unos folios en los que he intentado pues, reflejar las inquietudes que me preocupan, motivarlas un poco, y luego lo que me encantaría y os ruego es, pues una vez que termine, pues preguntas, sugerencias, críticas, porque creo que en estos intercambios de experiencias, de reflexiones, de intuiciones, pues todos podemos salir muy enriquecidos. Bien, pues para hablar de terrorismo tenemos que ponernos de acuerdo en qué se entiende por terrorismo, porque realmente no existe una definición universal de terrorismo, ni siquiera doctrinal, ni siquiera legal. Y sí que existen cientos de definiciones de terrorismo procedentes de las diversas disciplinas, sea la politología, la criminología, la sociología, etc. José María Venegas, un autor que tiene uno de los mayores tochos dedicados al terrorismo contemporáneo, pues en su diccionario Espasa recoge nada menos que 21 definiciones distintas. Y este autor asegura que para que sea válida una definición de terrorismo, pues debe recoger los siguientes elementos. Una, el empleo de la violencia como medio para conseguir objetivos políticos. 2, ejecución de atentados indiscriminados. 3, extensión del terror al conjunto de la sociedad. Y 4, empleo y búsqueda de la propaganda y la difusión del mensaje político, etcétera, de las organizaciones terroristas. En ese sentido, hay una definición que a mí me gusta mucho, que es de la Conferencia Episcopal Española del año 2002, de la Instrucción Pastoral Valoración Moral del Terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias, y que dice así en su apartado quinto: el terrorismo es propósito de matar y destruir indistintamente hombres y bienes mediante el uso sistemático del terror con una intención ideológica totalitaria. Al hablar de terror nos referimos a la violencia criminal indiscriminada que procura un efecto mucho mayor que el mal directamente causado mediante una amenaza dirigida a toda la sociedad. Las acciones terroristas no se refieren solo a un acto o a algunas acciones aisladas, sino a toda una compleja estrategia puesta al servicio de un fin ideológico. A nivel legal no existe tampoco una definición de qué es exactamente el terrorismo, pero el Código Penal todavía hoy recoge cuáles pueden ser delitos de terrorismo. Lo desarrolla en un apartado bastante largo, en los artículos 571, 572, y me voy a centrar en el 573, que aunque es un poquito largo, pues está en línea de todo lo que he comentado con anterioridad.
establece el 573, se considerarán delitos de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad, indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente código, y el apoderamiento de aeronaves, buques y otros medios de transporte colectivo o de mercancías cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades. Una, subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionario de las instituciones públicas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de ellos. 2. Alterar gravemente la paz pública. 3. Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. 4. Provocar un estado de terror en la población o parte de ella. Luego hay varios artículos que desarrollan, especifican agravantes, atenuantes, delitos especiales, algunas aclaraciones. Realmente es una caracterización muy amplia, y lo cierto es que están en línea de la definición de José María Venegas, ¿no? Pues bien, esta caracterización doctrinal del terrorismo, esta caracterización legal tan precisa como omnicomprensiva, pues está en peligro. Y vamos a señalar una circunstancia común de estas tres aproximaciones, la de Venegas, la de la Conferencia Episcopal y la del Código Penal, pues que para que sea terrorista una acción no necesariamente debe perseguir la producción de muertes. Bien, el presidente Sánchez asegura que en el nacionalismo catalán no hay terrorismo y que lo sabe todo el mundo. Sin embargo, la propuesta de una amnistía desmiente tal afirmación. Si se promulga una amnistía para los terroristas es que o hay o puede haber terroristas. Una de dos. O niegas los delitos y entonces no hace falta una ley, y si existe, entonces necesitas una ley si pretendes, por el motivo que sea, amnistiarlo. Por lo tanto, una de las dos premisas es falsa. Bien, a partir del golpe de Estado en Cataluña, con la declaración unilateral de independencia y toda la violencia callejera que acarreó el denominado proceso, pues el nacionalismo catalán ha mostrado a todo el mundo que puede incurrir en diversas formas de violencia política. Calles incendiadas, lluvias de adoquines contra las fuerzas policiales, bloqueo de organismos públicos, señalamiento de enemigos, ruptura de la paz pública, extensión de la incertidumbre propia de un intento de destrucción del Estado y de la nación española. Pues bien, a situaciones similares en Vascongadas y Navarra, los propios terroristas, cuando no perseguían la producción de muertes, le denominaban kale borroka, que a nivel mediático se definía como terrorismo de baja intensidad. ¿Y qué se decía entonces por parte de medios de comunicación, políticos y jueces? De baja o de alta intensidad, el terrorismo es terrorismo. Y lo cierto es que el Estado lo perseguía como terrorismo. En ambos casos, el de alta o baja intensidad, realmente no se trata de una violencia espontánea, sino que se trata de una violencia de raíces políticas perfectamente organizada que persiguen objetivos muy precisos. En este caso, la independencia de ambos territorios y la propia destrucción de España. Entre otras consecuencias de este estado de cosas, pues tenemos que los no nacionalistas vivimos con un notable déficit democrático en estos territorios. Menos libertad, miedo, señalamientos, incertidumbres, estigmatización. En Cataluña, como en Vascongadas, como en Navarra, pues es más difícil ser español que separatista. No obstante, desde que ETA anunció que abandonaba las armas, muchos comunicadores y políticos afirman pues, que ya se vive en plena libertad, que se ha producido una normalización democrática. Entiendo que no, que tenemos que desmentirlo categóricamente. Ya no matan, pero siguen incrustados en estos territorios perversos mecanismos propios de una sociedad enferma, nutrida de odio, cobardía y mentira. Además, tenemos que considerar una segura consecuencia de esta posible, y casi segura, por lo que estaban contando hoy mismo en las radios,
de esta segura ley de amnistía. Me refiero a que además de los independentistas catalanes, otros muchos pueden salir beneficiados. Caso, por ejemplo, de los etarras, todavía en prisión o en curso de diversos procedimientos abiertos de Kale Borroka acaecidos en los últimos años, así como terroristas y yihadistas. La futura ley de amnistía inevitablemente implicará cambios en el Código Penal o la ley de enjuiciamiento criminal, etc., cuyo objetivo será garantizar la impunidad de Puigdemont y sus amigos, pero como toda ley general, inevitablemente beneficiará a otros muchos como efecto colateral. Así, además de tratarse de una injusticia que atenta al principio de igualdad de los españoles, a la separación de poderes, etc., el Estado quedará más indefenso, si cabe, ante futuras agresiones terroristas. Este inesperado efecto es la consecuencia de que Sánchez y sus socios instrumentalizan la problemática del terrorismo en beneficio de unos intereses políticos cortoplacistas, trivializándolos y banalizándolos. Así, afirmar que existe un terrorismo que afecta a derechos humanos y otro que no los perjudicaría, pues es una trivialización que raya lo criminal y desde luego es una falaz mentira. Esta previsión no es una mera elucubración teórica de algunos, pues ya sucedió con la famosa ley del sol, sí, de la que ya prácticamente no nos acordamos. De hecho, ¿cuántos agresores sexuales se han visto beneficiados con esta ley al ser excarcelados o reducidas sus penas? Pues ya ni se sabe, hemos perdido la cuenta, ya no se hacen públicas. Ciertamente, por estas circunstancias de carácter político cortoplacista, pues el terrorismo ha vuelto a estar de actualidad. Pero es que realmente el terrorismo en la historia de España del siglo XIX, XX y en lo que llamamos del siglo XXI, pues siempre ha estado de actualidad, porque el terrorismo ha protagonizado la historia de España y la ha determinado en todos estos años. No olvidemos que nada menos que 5 de sus presidentes fueron asesinados por terroristas. Recordemos a Prim, Canalejas, Eduardo Dato, Cánovas del Castillo y Carrero Blanco. Nada menos que 4 jefes de Estado sufrieron atentados o se desarticularon complots terroristas dirigidos contra ellos. Me refiero a Alfonso XII, Alfonso XIII, Francisco Franco y Juan Carlos I, en Mallorca. España ha sufrido duramente el terrorismo anarquista, socialcomunista y nacionalista que compartían en sus orígenes, a lo largo de su trayectoria y todavía hoy, pues un propósito análogo, que podría resumirse en: edifiquemos un radiante futuro confederal sobre las ruinas de la vieja España carcelera de los pueblos. O lo que dijo no hace mucho Arnaldo Otegi, que dijo: si queréis, dirigiéndose a las izquierdas, si queréis una España roja y laica, tenéis que tener primero una España rota. Hay una coincidencia, por lo tanto, de carácter estratégico. Ya he comentado antes que en esta triste historia española, pues ETA ha sido la organización más mortífera, persistente y determinante. Y hagamos memoria, pero de la de verdad. Recordemos para no olvidar y para actuar en consecuencia. Personalmente, un episodio que me impactó muchísimo hace ya pues, muchos años, cuando yo era bastante joven, fue el asesinato de Vicente Zorita Alonso. El día 14 de noviembre de 1980 fue secuestrado en el portal de su domicilio en Santurce hacia las 22 horas. Sería encontrado una hora más tarde, sin vida, con un gorro de lana que le cubría la cabeza acribillado. Los asesinos de ETA le habían tapado la boca con una bandera española. Padre de 4 hijos, tenía 60 años. Había sido candidato de Alianza Popular al Parlamento Vasco y formaba parte de su ejecutiva en Vizcaya. Pues bien, aquel asesinato y otros análogos desbarataron por completo y durante muchos años al centroderecha vasco, al centroderecha denominado españolista o constitucionalista. El modus operandi de aquel asesinato reunía los elementos fácticos y simbólicos que han caracterizado a los terroristas en general y al terrorismo de ETA en particular. En primer lugar, una deshumanización del adversario
al que declararon enemigo sin posibilidad de apelación alguna. En segundo lugar, una cobardía extrema asegurada por una impunidad prácticamente total. En tercer lugar, se arrogaron de un espíritu justiciero, porque ETA Militar, en el comunicado en el que reivindicaba, aseguró literalmente que le hemos interrogado a causa de las vinculaciones de Alianza Popular con la oligarquía y la represión del pueblo vasco. ¿Qué pudo sentir y pensar aquella persona en los minutos en que fue secuestrado, interrogado, torturado y escarnecido? ¿Y sus despiadados asesinos? Pues lo que es evidente es que lo que les impulsó a estos asesinos sin alma fue un profundo odio casi animal, pero paradójicamente racionalizado por unos esquemas ideológicos dogmáticos, cerrados y totalitarios. Les puedo decir que yo mismo y muchos españoles de Vascongadas, Navarra y del resto de España sentimos aquel día, como en tantos otros, dolor, miedo, repugnancia, pero también un terror paralizantes. De tal modo, los asesinos conseguían parte de sus objetivos. Pues yo soy de la opinión de los que creen que en Vascongadas y Navarra se sigue palpando ese odio día a día. Eso sí, de maneras más discretas, por ejemplo, cuando se ignora o se elimina cualquier mención a lo español desde las mismas instituciones municipales autonómicas, u otras contundentemente cuando cientos o miles de manifestantes abertzales gritan en sus manifestaciones, entre otros, el triste y nunca respondido españoles hijos de puta. Pero también esa atmósfera de odio se vive, se palpa, cuando los líderes del PNV se niegan a mencionar la palabra España y la remiten al eufemismo de el Estado, a la vez que reiteran que no se sienten españoles y que aquello no es España. Todo este clima viene de lejos. En la constitución del primer centro vasco de Bilbao en julio de 1894 y que fue la primera gran iniciativa política de Sabino Arana, en el artículo 27 de sus estatutos se establecía que queda absolutamente prohibida la entrada en el local de la sociedad a extranjeros que profesen otra religión o que procedan de nación enemiga de Vizcaya. Bien, pues ahí estaba sintetizado su programa todavía vigente hoy. Es decir, el pueblo vasco tiene unos enemigos inmemoriales que han intentado aniquilarlo y España es la enemiga sin apelación posible. Bueno, hoy día sus estatutos, los del Partido Nacionalista Vasco, que es la formación política que sucede al Centro Vasco de Bilbao, pues sus estatutos de 2020 se han suavizado un poquito. Y en su artículo primero dice: Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, fundado por Sabino de Arana y Goiri, recibe el nombre de Jaungoikoa eta Lege Zaharra, expresión que conjuga una concepción trascendente de la existencia con la afirmación de la nación vasca, cuyo ser político ha de expresarse a partir de la plena recuperación de su soberanía nacional. Apartado segundo. El PNV se define a sí mismo como un partido vasco, democrático, participativo, plural, aconfesional y humanista, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que redunden en beneficio del ser humano. Casi nada. Bien, pues el conjunto de estatutos del Partido Nacionalista Vasco y sus anexos ocupan nada menos que 64 páginas. Y en esas 64 páginas nunca se menciona la palabra España. Solo figura 3 veces la expresión Estado español y otras 3 veces Estado francés, y siempre al regular cuestiones relacionadas con las incompatibilidades de los cargos electos del partido. En esta línea, y en relación a unos comentarios que me has hecho, pues entiendo que son muy conocidas por todos ustedes esas expresiones brutales de Sabino Arana que dedicara a los inmigrantes españoles, a los maquetos, a los belarrimosas, que conforme a su juicio asolaban su amada Vizcaya, bajitos, ennegrecidos, carentes de inteligencia, más parecidos a los chinos de coleta, proclives al socialismo y a la masonería, incapaces de andar erguidos, promiscuos que únicamente bailan el agarrao, vagos, torpes e irreligiosos. Sin embargo, al final de su vida, Sabino Arana propuso otra empresa política en aparente ruptura con todo ello, que se denominó Liga de Vascos Españolistas. Para algunos,
Se trató de un tránsito sincero. La estancia en la cárcel la habría transformado, se habría debilitado, se habría abierto a perspectivas políticas más realistas. Otros consideraban, al contrario, que su debilitamiento físico la arrastró a una verdadera deriva moral y doctrinal. Pues, ¿qué es lo que pasó realmente? Pues ahora se sabe. Entre los papeles de Sabino Arana, que su viuda vendió al Partido Nacionalista Vasco, figura una doble hoja de texto inacabado que se publicó a finales de la década de los 70 por parte del historiador Javier Corcuera, y que dice así: he creído llegado el momento oportuno de simular una retirada en toda regla para engrosar nuestras filas, combatir a mansalva y trabajar secretamente en nuestra orientación al norte. Instantáneamente se me ha presentado esta idea como seguramente salvadora, caso de llevarse a la práctica. Nuestro triunfo se me ofrece seguro y próximo. La independencia de Euskadi, bajo la protección de Inglaterra, será un hecho en día no lejano. Este movimiento parece de ataque, de defensa, perdón, es de ataque. El enemigo no podrá concebirlo, así que el plan comience a realizarse. Por si había dudas, José Antonio Arrandiaga, uno de sus discípulos más próximos, en una carta a su amigo y paisano mío, Engracio de Aranzadi, una semana después de la muerte de Sabino Arana, le explicaba cuál era la intencionalidad de Sabino Arana. Para ello se vale don Sabino de su programa ahora titulado Vasco Españolista. Este programa tendrá la virtud de disminuir las fuerzas del enemigo y de aumentar las nacionalistas. Y esa es la evolución al españolismo. ¿Que cómo? Pues deseando que el regionalismo prospere en nuestro país y cunda por España, estableciéndose pleitos y contiendas entre las diversas regiones o aislándose unas de otras de modo tal que no les importe la totalidad de España. Propaguemos ahora el regionalismo vasco-españolista para que engendre 10, 20 o más regionalismos españoles. Empecemos nosotros mismos a ser regionalistas y al ver nuestro hermoso programa ha de cundir también entre ellos el mismo espíritu y de ese modo ha de conseguirse la debilitación del conjunto hispano y se nos ofrecerán coyunturas para ir intensificando más y más nuestro regionalismo hasta llegar a renegar de toda unión con los demás. Así pues, Sabino Arana ya diseñó en vida la política gradualista y tacticista que seguirá, según las circunstancias del momento, el Partido Nacionalista Vasco. Aquel falso tránsito al españolismo fue un mero ejercicio de maquiavelismo político, una cesión táctica, pero siempre en función de su estrategia marcada por el odio a España y a los españoles. Demos un salto en la historia de 6 décadas. Pasemos por la Restauración, la dictadura de Miguel I de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil, la autonomía vasca de 1936, la constitución del ejército Gudari, su derrota militar, su entrega a los fascistas italianos en Santoña en 1937, su connivencia con los alemanes en la Francia ocupada, su trabajo al servicio de los norteamericanos durante algo más de una década. Bien, pues al término de este proceso, en el curso universitario 1951-1952, nace en el entorno del Partido Nacionalista de Bilbao el grupo de estudios EKI, Acción, integrado por unos jóvenes que eran José María Benito del Valle, Iñaki Gainzarain, Alfonso Irigoyen, Gurután Sola, José Manuel Arregui y Julen Madariaga. En el curso siguiente se le sumarían Rafa Albizu, Iñaki Larramendi y José Luis Álvarez en Paranza, Chilardegui. En 1956, Ekin se funciona con las juventudes del Partido Nacionalista Vasco Eusko Gaztedi, pero aquella fusión no funciona y a los 2 años recuperan la autonomía y se constituyen formalmente bajo la denominación de Euskadi Eta Askatasuna, es decir, ETA. En su manifiesto fundacional, como hitos de legitimación, es decir, no surgían de la nada, se remiten ¿a quién? Al gobierno vasco de los inicios de la Guerra Civil y al ejército Gudari. Bien, ETA ya en 1959 perpetra sus primeros atentados terroristas, si bien nunca lo reconocieron oficialmente. Así, el 25 de octubre colocaron su primera bomba en el diario Alerta de Santander. El 7 de noviembre hicieron explotar un bidón en el gobierno civil de Vitoria. El día 13 explosionó un tercer artefacto en la jefatura de policía de Bilbao.
Año y pico después, el 17 de julio de 1961, perpetra su primer atentado reconocido al tratar de hacer descarrilar un tren con excombatientes del bando nacional que se dirigían a San Sebastián a celebrar el alzamiento nacional. La mayoría eran excombatientes con sus mujeres, sus hijos, entre ellos un número muy importante de mutilados. En mayo de 1962 se celebra su primera asamblea en el monasterio benedictino de Belloc, en Francia, en la que se establece como objetivos la independencia, la defensa del euskera y el Estado aconfesional. Y en 1963 se celebra su segunda asamblea en Cabretón, en las Landas de Aquitania, definiéndose como socialista, en ruptura con la tradición burguesa del Partido Nacionalista Vasco, y es entonces cuando se definen como Movimiento de Liberación Nacional Vasco, por todos conocidos y de tantas maneras empleado, y que agrupa desde entonces al conjunto de organizaciones de todo tipo, fundadas y lideradas por la organización terrorista. Entre abril y mayo del año siguiente tiene lugar la tercera asamblea en Bayona, decantándose definitivamente por lo que denominan lucha armada, es decir, la práctica del terrorismo. Su documento, La insurrección en Euskadi, afirma que cuando la política ha agotado todos sus medios, se impone la guerra justa de liberación. En tal situación se encuentran todos los pueblos sometidos a la ocupación extranjera, violados y pisoteados, y que, habiendo sido violentamente anexionados, y este es nuestro caso, se les ha declarado parte integrante del Estado opresor. Pues bien, las sucesivas generaciones de ETA optaron libre y voluntariamente por el terrorismo más cruel e inhumano. Le denominaron lucha armada, autodefensa popular, violencia popular, arma de los pobres, respuesta popular proporcionada a la violencia de los opresores, etcétera, etcétera. Expresiones avaladas incluso por teólogos vascos de la liberación. Lo cierto es que, al margen de esas denominaciones, era terrorismo puro y duro. Ciertamente, los etarras perpetraron miles de atentados con la expresa voluntad de traspasar todo límite moral y ocasionar el máximo daño posible. Y cruzaron las líneas rojas que determinan la humanidad de cualquier acción. Señalaron, juzgaron, deshumanizaron, asesinaron. Y fueron miles de tales acciones en las que incorporarían ese plus de inhumanidad, y no solo en los asesinatos, porque ese plus de inhumanidad también era evidente pues, cuando difundían masivamente mentiras sistemáticas, tales como cuando responsabilizaban al Estado de la producción de unas víctimas por no haber desalojado un centro comercial, o cuando se alegaba a modo de justificación la cualidad de narcotraficante de un empresario quien en realidad no pagaba el mal llamado impuesto revolucionario, o cuando se acusaba de chivato policial a un ciudadano cuyo único mérito era ser simpatizante de una ideología contraria, de centro derecha, falangista, tradicionalista, etc. En su estrategia global, ETA y sus cómplices desarrollaron un lenguaje propio, y entre tantas expresiones envenenadas, de las que se sirvieron y se siguen sirviendo, el teórico nacionalista que elaboró algunos de sus documentos más decisivos, que transformaron ETA en una organización de praxis marxista-leninista, que fue Federico Krutwig, acuñó en los años 60 una expresión muy utilizada todavía hoy. Seguro que la han oído: españolazo. Bien, de Claudio Sánchez Albornoz, Krutwig escribió lo que sigue: aquel enjuto y endeble presidentillo, presidente de la República Española en el exilio, era ante todo un españolazo, y que seguramente, como ya suponía, ellos no iban a ser mejores que otros españolazos que se decían enemigos de la dictadura franquista, y que también ellos preferían una España fascista que una España rota. Bien. Los terroristas de ETA falsearon la realidad, mintieron y, si les convenía, callaron. Recordemos que la noche del 24 de marzo de 1973 desaparecieron 3 jóvenes gallegos residentes en Irún y que se habían desplazado a Biarritz para ver El último tango en París, una película por entonces prohibida en España. ¿Confundieron con inspectores de policía? Así es, Humberto Fuz, Fernando Quiroga, José García Carneiro.
Los localizaron unos terroristas en la discoteca Licorne en San Juan de Luz, los secuestraron, les torturaron, les asesinaron e hicieron desaparecer sus cuerpos. Sus culpables nunca fueron procesados, ni condenados por ellos. Los cuerpos siguen sin aparecer. Es más, ETA nunca asumió la autoría y, en consecuencia, nunca pidió perdón. El terrorismo, lo hemos comentado al principio, persigue siempre dos efectos sobre la sociedad. En primer lugar, imponer un miedo que debilita a las personas y a la misma sociedad, favoreciendo el silencio colectivo. Y en segundo lugar, la extensión del odio entre sus potenciales simpatizantes mediante el recuerdo constante y falsificado, si es preciso, de antiguos agravios, y también entre sus enemigos, de modo que puedan presentar unas reacciones desmedidas como justificación de futuros atentados, si es que llegan a tener lugar. El terrorismo de ETA consiguió con tales mimbres aterrorizar amplios sectores de la población, forzándoles a callar, a agachar la cabeza o a emigrar. De este modo, el mal tuvo un alcance muy superior al daño efectivamente causado. Se envenenaron conciencias, se envenenó a la misma sociedad en su conjunto, reforzándose el argumentario simplista de los victimarios y los sectores sociales afines. De tal modo, se asimilaron, personal y colectivamente, diversos comportamientos patológicos impropios de cualquier sociedad sana, democrática que diríamos hoy, y que todavía perduran hoy y en cuya base radican el odio, la mentira, la violencia y el odio. Este ambiente en el que el temor colectivo convive con la aquiescencia de unos y la adhesión a crítica de otros explica, que no justifica, que cuando el día 6 de enero de 1979 ETA asesinó al guardia civil Antonio Ramírez Gallardo y a su novia Hortensia González Ruiz, el claxon de su vehículo, sobre el que se cayó inerte el cuerpo sin vida del guardia civil, sonara durante 27 minutos sin que nadie les auxiliara. A lo largo de estas décadas de terror, no solo entre policías, militares y guardias civiles, se extendió el denominado Síndrome del Norte, construido a base de terror indiscriminado, odio feroz y hostilidad pública, que cobraría muchas víctimas anónimas o no reconocidas. José Santos Pico fue uno de ellos. Policía Nacional destinado en San Sebastián, se quitó la vida con su arma reglamentaria en la cocina de su casa el 14 de enero de 1994. Su viuda, Eva Pato, afirmó que ETA impulsó a mi marido a pegarse un tiro. Vivía en un bloque de viviendas para policías en Pasajes de San Juan, objeto de varios atentados. Además, se daba la circunstancia que la hija de un compañero, Coro Villamudria, había sido asesinada por ETA a pesar de haberse cambiado de vivienda en un intento de aflojar la presión terrorista sobre su familia. Lo cierto es que la de José fue declarada muerte natural al haberse producido en su domicilio y no en un cuartel. De esta manera, el suicidio, pero también el alcoholismo, enfermedades mentales nunca superadas, con divorcios, con sufrimiento, con enfermedades mentales, con suicidios en descendientes incluso, tanto entre víctimas directas de atentados como en sus familiares, formaron parte de aquel legado todavía hoy. La miseria moral de ETA y sus apoyos llegó al extremo de perseguir a los familiares de los asesinados. Esquelas en el buzón, botellas de champán con sus copas en su portal, gatos muertos colocados en sus inmediaciones. José Luis Caso ocupó el escaño que dejó vacante el asesinato del concejal Manuel Zamarreño, edil del Partido Popular en Rentería. Pues durante 7 meses, hasta que fuera asesinado, recibió llamadas amenazantes por teléfono, desde el telefonillo. Aparecieron pintadas con amenazas de muerte y con su nombre en una diana en las inmediaciones. Fue agredido en varias ocasiones en la calle. Le insultaron a corta y a larga distancia. Bien, pues experiencias similares narran todavía hoy ciudadanos anónimos que abandonaron hace décadas aquellas tierras, pero también quienes eran por entonces hijos de guardias civiles, policías, militares, funcionarios de prisiones o ciudadanos señalados como enemigos del pueblo vasco. Un expolítico navarro y muy de izquierdas,
Joseba Ezeolaza, ha publicado hace 2 años un libro estremecedor que debiera ser difundido en todos los centros de enseñanza, en el que se narra numerosos casos de barbarie similares a los ya narrados. Se titula ETA, la memoria de los detalles. En él se cuenta, por ejemplo, que Beatriz Elorza, esposa del exsecretario general de los socialistas guipuzcoanos, Manuel Huertas, recibió en su casa un sobre con 3 esquelas a nombre de cada uno de sus hijos. También se cuenta que al día siguiente del asesinato del periodista José Luis López de la Calle en Andoain, en el 7 de mayo del año 2000, apareció en una pared cercana a su domicilio una enorme pintada que decía: José Luis de la Calle, jódete. Herria, eta, herria zureki. Eta, el pueblo con vosotros. Recordemos aquí, es pertinente, los brutales gritos masiva e impunemente coreados en nuestras calles durante muchos años de Eta mátalos, o del Burgo Aizpún pim pam pum, o Aldaya paga y calla. José María Aldaya fue un empresario secuestrado por ETA durante 341 días. Recordemos el destino del niño Adolfo Aguirre, quien el 30 de mayo de 1985 estrenaba zapatillas de deporte. Una falsa embarazada, la terrorista Mercedes Galdós, alertó a la policía por una supuesta pelea entre toxicómanos. Acudió la policía al lugar y a escasos metros, en el número 14 de la calle Bajada de Javier de Pamplona, Adolfo llamaba en esos momentos por el telefonillo. Pues bien, Mercedes Galdós no dudó y ordenó explosionar la bomba. A resultas murió el policía Francisco Miguel Sánchez, así como el niño Adolfo, a quien los padres lo pudieron identificar gracias a las zapatillas. El conjunto de la autodenominada izquierda Abertzale no solo no era indiferente a todo aquello, sino que, al contrario, acogió, impulsó y propició que ETA mantuviera y ampliara aquel ritmo de barbaridades. Recordemos que en 1994 Herri Batasuna, su expresión política, planteó la ponencia Oldartzen, conocida como socialización del sufrimiento, porque entendían que matando policías y guardias civiles no era suficiente para doblegar el Estado y que había que ampliar el campo de acción y que había que matar, por ejemplo, a ediles constitucionalistas. Bueno, pues para aprobar esta ponencia se celebraron 210 asambleas en pueblos y barrios de Vascongadas y Navarra, en las que participaron 5.000 personas, simpatizantes, miembros de la izquierda abertzale, quienes avalaron y aprobaron esta ponencia en un 70%. Todos ellos avalaron en definitiva que ETA debía seguir matando, asesinando, ampliando el terror. Bien, en este libro que he mencionado de Joseba Ezeolaza se recuerda también a Ángel Manuel Facal Soto, asesinado el 26 de febrero de 1985, también en pasajes, por formar parte, según ETA, del entramado represivo del Estado. Simplemente era un toxicómano que no tenía ni para un bocadillo. Pero es que un albañil afiliado a Comisiones Obreras, Francisco Medina Albala, fue asesinado en San Sebastián el 22 de junio de 1979 por trabajar en la construcción de un edificio destinado a la Guardia Civil. Pero es que el panadero Cándido Cuña González fue asesinado por vender pan a los agentes, por lo que fue acusado de colaborador de la Guardia Civil, siendo asesinado el 20 de octubre de 1983 en Rentería. Resumamos en fríos números. ETA asesinó a 853 personas. Solamente en Pamplona, nuestra localidad, Sergio, asesinaron a 27 personas. Entre ellos fueron 203 guardias civiles, 186 civiles, entre ellos 22 niños, 146 policías nacionales, 98 militares, 24 policías municipales, 15 ertzainas, 7 funcionarios de prisiones. 379 asesinatos permanecen sin resolver.
se perpetraron en torno a 3.500 atentados con armas o explosivos. Miles de empresarios y comerciantes fueron extorsionados mediante el denominado impuesto revolucionario. Hubo más de 2.700 heridos directos, 86 secuestrados, decenas de miles de ciudadanos amenazados. Es imposible de cuantificar en números objetivos el alcance real de las amenazas, de palabra, por escrito, a través del teléfono, pintadas personales, cartas, dirigidas a personas calificadas como enemigos de ETA o de la izquierda abertzale. Los señalamientos políticos de vecinos indeseados a causa de sus ideas o de selección profesional, atracos a mano armada a sucursales bancarias o empresas, vehículos de motor de particulares destruidos total o parcialmente en atentados contra personas a modo de advertencia o en el entorno de la denominada Kale Borroka. Una Kale Borroka que debo recordar que no ha desaparecido con la supuesta desaparición de ETA. Bien. Sumémosle también explosiones contra subestaciones eléctricas, obras públicas, edificios de la administración central, etc. Y muchísimos rumores, calumnias, mentiras de todo tipo, encaminadas a fortalecer los mecanismos de control social directo o indirecto de la izquierda abertzale ante la indiferencia del resto del nacionalismo vasco. Es más, en este clima de odio, ETA llegó a alcanzar tal celebridad, tal triste celebridad, que algunos individuos y grupos afines perpetraron por su cuenta atentados con el objetivo de hacer méritos y llegar a ser admitidos como miembros de la banda. Fue el caso del grupo Mendeku, Venganza en euskera, cuando prendieron fuego a la casa del pueblo de Portugalete el 25 de abril de 1987, cuando se encontraban en su interior una quincena de personas. Resultaron muertos Félix Peña Mazagatos y Maite Torrano Francia. Pero hubo otros grupos, Euskadiko Irausailea Ekintza, operativo en Navarra, y los llamados comandos independientes de apoyo a ETA, quienes asesinaron a Yanín Puello en Tarbes el 6 de noviembre de 1980. Semejante ofensiva terrorista permitió y facilitó que ETA y sus expresiones públicas, legales o ilegales, o alegales, implantaran un régimen de terror entre los señalados como enemigos del pueblo vasco, originando el exilio de 180.000 personas, conforme el estudio de la Universidad de San Pablo y el CEFAS de mayo de 2023. Y no contamos a los ciudadanos navarros que también tuvieron que exiliarse. Es decir, no hay que mirar a los Balcanes para constatar la práctica de una limpieza ideológica. Se sufrió mucho por todo ello en España y hace realmente muy poco tiempo, y sus efectos perniciosos persisten todavía hoy, reproduciéndose en algunos mecanismos enfermizos de la sociedad vasca y navarra. No, los terroristas y sus cómplices no tuvieron límites morales ni remordimiento alguno. El odio les alimentó, les sostuvo y les mantiene todavía hoy, y lo siguen manteniendo a las nuevas generaciones. Cuando ETA organiza hace unos pocos años Sortu, como enésima expresión política de ETA, el intelectual orgánico de la izquierda abertzale y editor de Txalaparta de ETA Falla, José María Esparzazabalegui, afirmó en un escrito publicado en Gara en 2012 muchas cosas. Yo voy a leer un párrafo que yo creo que es muy significativo, porque aquí los conceptos, los valores, las palabras que cualquier ciudadano entiende con normalidad son invertidos, y se les proporciona una virtualidad y un contenido enloquecedor. Bien, Sortu, dice Esparza, debería ser sinónimo de memoria. Ahora que hablamos tanto de memoria, bien, debe ser sinónimo de memoria, que cuando cualquier paisano o paisana salga de la cárcel se sienta reconocido, arropado, que Sortu sea su orgullosa llave en la sociedad vasca, que toda madre que ha perdido un hijo en la pelea descubra su determinación y ojalá no tenga que utilizar otras diferentes para evitar la esclavitud que les auguran, que todo torturado sienta que aquello fueron dolores de un parto feliz, que todo desterrado reencuentre en Sortu su pasado y su futuro, que pida perdón y recen 3 Ave Marías los que tengan pecado, porque nuestros errores ya los tenemos amortizados.
que la izquierda abertzale se nutra de su abnegado pasado, lo cultive en sus nuevos militantes y lo sepa transmitir con humildad a Bildu y al resto de la sociedad vasca, porque ganada la batalla de la memoria, habremos ganado todas las demás batallas. Efectivamente, memoria, relato, terrorismo, nacionalismo, valores invertidos y prostituidos en nombre de una ideología nacionalista totalitaria. Y todo ello confluye hoy día para destruir España. Y como me he excedido, me temo muchísimo en el tiempo que pensaba hablar, pues mi último apartado iba a ser el de las amenazas reales del terrorismo hoy, que es lo que en parte se anunciaba en la cuña publicitaria, ¿no? El terrorismo hoy. Bueno, pues el terrorismo hoy, en lo concreto, ¿de dónde puede venir mayormente? Pues de la yihad global. Ya es otro terreno ideológico, pero es un terreno que lo hemos sufrido en España, se sigue sufriendo en otros lugares del mundo y actualmente pues es un terreno fértil porque se dan condiciones ideológicas, sociológicas y estratégicas para que sigan operando organizaciones terroristas y, acaso de una manera más peligrosa, los denominados lobos solitarios, ¿no? Las nuevas tecnologías, las redes sociales, pues favorecen fenómenos como la radicalización acelerada de personas que pueden vivir bastante aisladas o que se comunican mayormente por redes sociales. Por ejemplo, si ustedes comparten un correo electrónico con una persona del otro extremo del mundo, pues si tienen la misma clave de acceso, se pueden comunicar en la parte de borradores y esas comunicaciones en las que se puede hablar de todo lo divino humano y realizar todo tipo de estrategias delictivas, pues realmente no va a ser detectado por ningún sistema de inteligencia informático de ningún servicio especial. Entonces, en la actualidad es el principal sector que los servicios de información, que los cuerpos policiales españoles están realizando un seguimiento especializado y muy pormenorizado. El yihadismo es otro mundo, no tiene nada que ver en líneas generales con el terrorismo vasco, aunque sí que comparten una metodología, una estrategia, una concepción táctica, económica del terrorismo como un atajo para la consecución de sus objetivos, un adelanto a sus objetivos finales. Y entonces, claro, las comunidades musulmanas en España están fragmentadas, están divididas, los elementos tribales, de procedencia nacional, étnico, las diversas confesiones musulmanas. Realmente es muy complejo el mundo, pero lo cierto es que es público y notorio que la policía está realizando una labor muy importante de prevención de este tipo de delincuencia. La policía también hace un seguimiento de los grupos nacionalistas más radicales, tanto en Vascongadas y Navarra como de Cataluña. Concretamente, en Vascongadas y Navarra se viene produciendo en los últimos años un fenómeno que es la denominada izquierda abertzale disidente, nutrida de varias fuentes ideológicas, pero que básicamente cuestionan que la izquierda abertzale, que ETA, se han aburguesado, están dilapidando su caudal revolucionario y tienen que volver a los orígenes revolucionarios. En estos sectores se han practicado, al margen de la izquierda abertzale, denominémonos oficial, sí que se han practicado episodios de kale borroka muy recientes, y lo cierto es que ahora mismo hay varios procedimientos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional por estas cuestiones. Entonces, el terrorismo nos ha determinado en el siglo XIX, XX y XXI. Antes, cuando he hecho ese pequeñísimo resumen, no olvidemos que algunos atentados terroristas han sido fundamentales en el desencadenamiento de nuevos ciclos históricos en España. Recordemos, por ejemplo, un caso de terrorismo y de terrorismo de Estado, como fue el asesinato de Calvo Sotelo por parte de pistoleros socialistas en los prolegómenos de la Guerra Civil y que aceleró el alzamiento. ¿No? Recordemos también el 11M, que provocó un cambio de ciclo político en el que se configuró un nuevo escenario en el que la izquierda socialista evoluciona rapidísimamente y encuentra puntos de consenso con fuerzas nacionalistas, radicales, secesionistas, con las que en principio a nivel ideológico tenían que tener ciertas incompatibilidades por aquello de la tensión nacionalismo-internacionalismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues en líneas generales es por ahí por donde pueden venir las amenazas terroristas
hoy día en España. Pero yo quiero insistir en el peligro que lo hemos mencionado al principio, que es la banalización del concepto de terrorismo. El terrorismo se nos vende ya, no tiene importancia. En los grupos terroristas ya no se mata, pero es que el terrorismo no solo es matar. Y el odio y la extensión de la ruptura de la paz civil, el enfrentamiento entre españoles, pues realmente se siguen propiciando con muchas técnicas compartidas por los terroristas. Y por mi parte, pues esto es lo que quería contarles. Muchísimas gracias y espero sus críticas, sus preguntas y sus aportaciones. Gracias.